Hola, bienvenidos, soy Diana García, estamos en Voces Andinas, emitidos por el canal El Cóndor TV, transmitiendo desde las instalaciones del Parlamento Andino, Bogotá, Colombia. Para el día de hoy tenemos un tema súper interesante, que es el marco normativo en materia de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Para eso hemos invitado a la doctora Mónica Rivadeneira. Ella es doctora ambiental, abogada y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, entremos en materia. ¿Usted cuál fue la impresión que se llevó al conocer que el Parlamento Andino ha tenido la iniciativa de efectuar un marco normativo de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados? Pues la verdad me puso contenta porque durante muchos años el Parlamento como órgano andino, también el tribunal, habían estado lejos de la temática. Quien generalmente a nivel andino participaba y durante varios años, en la década pasada sobre todo, tuvo un gran impulso en apoyar a los países fue la Secretaría en Lima, pero el Parlamento y el tribunal siempre estaban un poco lejos y al margen, y para mí fue una especie de, yo podría decir que fue un reconocimiento histórico, de que el tema es importante, de que se necesita asumirlo desde la integridad de los órganos andinos y no solo desde la oficina ejecutiva, o un poco dejar a los países solos en su esfuerzo por reglamentarse, regularse. Hablemos un poco sobre los desafíos o los principales desafíos que afronta en la actualidad estos recursos genéticos. Bueno, una de las más grandes dificultades que existe en materia de recursos genéticos es la dificultad en el control post-acceso. El intercambio entre material genético se puede dar muy libremente, aunque las autoridades tengan una intención, me refiero a autoridades nacionales, una intención directa en controlar los niveles de acceso. La decisión 391, por ejemplo, propone un modelo contractual. Entonces, lamentablemente este modelo contractual nunca tuvo un control post-acceso. Entonces, el material que era sujeto de contrato, después de que salía del país, no tenía un monitoreo de qué era lo que sucedía con él. Un seguimiento. Precisamente. Ahora bien, yo me referí a la situación del material que sale bajo el contrato, pero ¿y qué pasa con todos los materiales genéticos que transitan, se transportan y se comparten sin estar bajo el régimen de contrato? No necesariamente porque haya una intención de evadir el sistema, pero a veces porque este intercambio puede ser muy inocente. Por ejemplo, usted puede llevar comprar té en un país y llevarlo a otro porque usted lo quiere consumir, claro, pero no porque usted va a hacer un acceso a recursos genéticos o al material genético que está contenido en esas hojas de té, por ejemplo. Entonces, claro, el té es nos es común, nos es usual, todos hemos visto té seco de diversas... Todos consumimos hoy en día té. Y todos consumimos té. Ahora bien, es un poco más complicado cuando este té ya, no estamos hablando del material de las hojas, pero sí estamos hablando de un Petri o de un tubo de ensayo en el que hay alguna muestra con contenido y con unidades funcionales de herencia. Entonces, esto es también... me da paso de hablar de la segunda dificultad, y es la distinción muy tenue que hay y muy difícil para el sector de la investigación científica en lograr comunicar a las autoridades que sus intenciones son de investigación científica pura. Un investigador lo que está haciendo es ciencia, no necesariamente quiere obtener réditos económicos, y la dificultad que ellos tienen en general de comunicarse con las autoridades para conseguir los permisos, que en ocasiones también pueden ser, y ese es el tercer gran desafío, pueden ser sistemas muy complicados para conseguir los permisos que la investigación científica necesita para continuar. O sea que hoy en día básicamente lo que la gente está viendo más es en temas económicos, o sea, de vender y no de salvaguardar los materiales. Sí, lo que sucede es que algo que inicia en una investigación científica pura, que es un estudiante que quiere hacer un experimento o probar una nueva técnica, ese resultado no necesariamente él puede haber avisorado, porque de hecho para eso es la investigación, para encontrar algo que en este momento no sabemos. Entonces, en el día 1000, cuando él concluya su investigación,
puede haber cumplido con su objetivo de investigación, pero ese resultado a través de otro o visto desde otro punto de vista puede tener relevancia económica. Y ser importante invertir en su desarrollo. Imagínense que es un remedio para curar una enfermedad o para favorecer una mejora en bienestar, en la salud de una persona. No era el objetivo inicial con el que partió el estudiante, no era, él no sabía que iba a encontrar, pero ni siquiera se convirtió, podría convertirse. Entonces yo creo que esa potencialidad es lo que a veces genera muchas sombras de duda y de sospecha sobre por qué los investigadores investigan y hacen todo el trabajo que hacen sobre los recursos, no solamente genéticos, también biológicos en ocasiones, y esa sombra de duda echa muchas suspicacias sobre el tema. En algunos casos necesarias, en otros casos innecesarias, porque ha favorecido posiciones muy fundamentalistas y muy proteccionistas que lamentablemente han terminado actuando en contra de sí mismas, porque ha habido tanta protección que no se ha posibilitado desarrollo. Eso quería tocar ese punto específicamente. ¿Cómo está viendo usted la comunidad andina en materia de protección y salvaguardar los recursos genéticos? Yo creo que hay la comunidad andina, con su nombre original, en 1996, cuando decidió promulgar la decisión andina 391, que tiene precisamente como objetivo el acceso a los recursos genéticos, eso fue un hito a nivel mundial, porque fue la primera región, a ese momento ni siquiera un país lo había hecho a título individual, pero fue la primera región que reconoció en un instrumento legal los principios del Convenio de Diversidad Biológica, concretamente el objetivo 3, en un instrumento legal. Y ese fue un hito, indiscutiblemente. Hay legislaciones de países, por ejemplo, Costa Rica, Brasil, Filipinas, que se inspiraron en la decisión 391 para desarrollar sistemas nacionales. Lo que ahí habría que reconocer es que ellos fueron un poco menos proteccionistas y más estratégicos en cómo redactaron su norma, de modo que si ahora, bueno, tantos años más tarde, del 96 a ahora, nosotros comparamos el desarrollo que han tenido la norma andina 391 del 96 con la norma nacional de estos tres países, nosotros nos encontramos con que ellos sí han podido convertir o generar otros incentivos alrededor de la norma que les han permitido tener más desarrollos, más contratos, intercambio, transferencia de conocimientos y un poco más de desarrollo en el tema de lo que han tenido la región andina en la 391. Esto no es en realidad por solo una deficiencia de la norma andina. Yo lo que creo es que a la norma andina hay que entenderla en el contexto del año 96, en el que se hablaba de muestras biológicas. Entonces ahora tenemos un desarrollo de la técnica y de la genética completamente distinto, mucho más adelantado, y la norma andina no se actualizó. Los hechos son siempre en la vida más porfiados que el derecho. Entonces a las fórmulas legales tenemos que enfrentarlas con su contexto. El contexto científico y de investigación, y por cierto de innovación y desarrollo del año 96 al presente, fíjese usted cuánto ha cambiado, y la norma se quedó en el año 96. Yo diría que un segundo aspecto respecto a este tema, y hay que ser justos, es que los países andinos confiaron en que la norma andina era suficiente, pero el desarrollo a nivel nacional no fue tan completo. No los voy a mencionar con nombre y apellido, pero no todos tienen reglamento, y los que tienen lo tienen muy reciente. Entonces a la norma no le dieron una traducción nacional que en ocasiones era necesario para saber quién era la institución responsable, tan simple como eso. Okay. Entonces lo que sucedió con la norma es que la norma andina se quedó en ese momento, no evolucionó, y paralelamente en el escenario internacional estábamos viviendo el proceso de negociación del protocolo de Nagoya, que ha tomado 10 años. Eso también siempre hay que decirlo, para que el público en general sepa que son procesos internacionales que son muy largos
Y como digo, no necesariamente a veces en este tiempo se reconocen todas las actualizaciones que son necesarias. Entonces nos encontramos en el momento actual con una norma que fue muy importante en su momento, pero que en este caminar, en estos años, no ha reconocido innovaciones tecnológicas e internacionales también que le permitan continuar, no solo desde una perspectiva de protección, sino de incentivo, porque yo creo que los países andinos tienen todos muy claro que necesitan investigar y que necesitan desarrollar innovaciones. Entonces, no creería yo que hay una incompatibilidad per se, sino una desactualización. Una desactualización. Yo lo pondría más bien en esos términos. Doctora Mónica, para terminar, una pregunta. ¿Cuáles serían para ustedes los puntos más sensibles para la construcción de un marco normativo? Sin duda, bueno, hay muchos, pero yo voy a hablar de... Pero los más específicos. Yo voy a hablar de los dos principales. Okay. El primero es el conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, y el segundo tema son los derivados. Si me extiendo en el primero, me recuerda que tengo que hablar del segundo también. Tranquila. En materia de conocimiento tradicional, generalmente hay una confusión, y es que se piensa que la decisión 391 era una norma para proteger el conocimiento tradicional, y eso no es así. Primero, no se trata de una protección al conocimiento tradicional per se, sino a aquel que está asociado al recurso genético. Hay conocimiento tradicional, por ejemplo, en las expresiones musicales, en las expresiones de folclore, en las artesanías. Ese no es un conocimiento tradicional asociado al recurso genético. Okay. El conocimiento tradicional asociado al recurso genético es aquel que se fue generando por el uso y obviamente la convivencia con elementos de la naturaleza, plantas o animales, y de los cuales, sin haber llegado a sintetizar cuál era el principio activo, comunidades indígenas, afroamericanas y locales sabían que cierta planta sirve para curar, cosa, para curar, para las enfermedades, para la salud, para cualquier cosa. Pensemos en esto de la curación, la desinfección de una herida superficial cutánea. Okay. Nunca la comunidad per se llegó a sintetizar el principio químico que compone, que está precisamente en la planta. Okay. Y este es el conocimiento tradicional. Efectivamente, con el tiempo, en algunas investigaciones, no necesariamente muy éticas, se sintetiza este principio químico y se lo patenta. Cuando se lo patenta, no se ha reconocido, en ocasiones por ignorancia y en ocasiones por deliberada mala fe, la titularidad del conocimiento tradicional. Es decir, que el investigador no llegó a ese principio químico jugando en el laboratorio, sino porque supo de una comunidad que hacía uso de esta planta para hacer estas curaciones. Entonces se ahorró, habría que ver cuánto tiempo de su investigación, y simplemente hizo la fase final. Esta fórmula lamentable ha dado pie a varios casos de biopiratería, llamada biopiratería, y en algunos casos son lamentables los resultados, porque los titulares del conocimiento no solo no fueron reconocidos a nivel de su titularidad, es decir, de reconocérseles que ellos fueron quienes descubrieron a lo largo del uso del tiempo, sino que tampoco en los beneficios económicos que resultaron de la sintetización de este producto. Lo que sucede con esos casos es que son varios, y lamentablemente han generado una mala historia, y creo que eso también abona estas suspicacias de las que yo me refería. ¿Tiene que ver algo sobre la parte de los genéricos? Bueno, ese tema no entraría ahorita, porque si no me voy a olvidar del segundo. Mucho. Exacto, del segundo. Yo quería decir, para concluir en materia de recursos del conocimiento tradicional asociado, es que precisamente por esta confusión que yo le mencionaba entre que no es una protección del conocimiento tradicional per se, porque eso corresponde a las manifestaciones musicales, lingüísticas, etcétera, que componen el tremendo y muy valioso conocimiento tradicional de nuestras comunidades andinas, es el objeto de protección de un régimen andino de protección de conocimiento tradicional, que también tiene manifestaciones nacionales y un régimen nacional.
nosotros siempre hablamos del conocimiento tradicional asociado al recurso genético. Entonces, ese tema es sensible porque hay esta primera confusión. Okay. Y la segunda es por este tema que yo me refería, que estos casos lamentables de accesos irregulares o de franca biopiratería. El segundo tema que es muy complicado de regular en materia, o que es muy relevante en materia de recursos genéticos ahora, son los derivados, porque los derivados tienen todo un mercado y hay mucho interés, no necesariamente reglas siempre claras en materia de propiedad intelectual y de la participación de las instituciones nacionales, y entonces ese también es un tema complicado en el marco de las salvaguardas andinas para la protección del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, y los recursos genéticos que pueden también ser o existir sin conocimiento tradicional. Doctora, muchísimas gracias por todos sus aportes a nosotros aquí en Voces Andinas. Un placer. Tema muy interesante para todos los colombianos, y quiero que se despida, por favor, de todos los televidentes que la están viendo en estos momentos. Yo les agradezco mucho por la atención. Ojalá lo que se ha dicho sirva para aclarar algunos inconvenientes que suelen existir sobre el tema de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados. Bueno, y yo me despido. Soy Diana García. Nos vemos en una próxima emisión aquí por Voces Andinas.